José Luis Trueba, maestro José Luis Trueba, historiador, @Truebalara, para que le escriban y nos escriban. Vamos a hablar de los mitos los mitos de la revolución. Bueno, de todo lo que hay alrededor de la revolución, ¿no? Porque hay muchas Sí, historias, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay mucha música, muchos corridos, mucho que tiene que ver con una etapa o un momento histórico de México, que yo ahí le pregunto, maestro, ¿qué tan valorado es este momento histórico? ¿Por qué? Porque hay quienes enaltecen el momento de la revolución como una transformación, dentro ajá. de estas tres transformaciones de nuestro país, pero hay quienes efectivamente nos dicen, pues no pasó nada. O sea, realmente la revolución fue como, pues como haber calentado el comal y no haber puesto las tortillas y calentamos y al final el resultado no se dio como se tenía que dar. Los héroes que tenían que ser héroes terminaron siendo villanos, los villanos héroes, los que no eran ni héroes ni villanos, pues terminaron ahí acomodándose. ¿Qué pasa con todo esto? Fíjate, te propongo una idea absolutamente delirante. Venga. En la revolución, los que ganan los borramos de la lista. Y los que pierden los volvimos héroes. Vamos. Eso fue lo que pasó. Esa es una primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? El gran triunfador de la revolución es Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, perdón que lo diga, es impresentable. Ningún partido político lo reclama como figura. Incluso su lugar se perdió. Su casa la arrasaron. Y es lo que, bueno, no se sigue haciendo, las oficinas del Partido Popular Socialista. Ahí estaba la casa de Obregón, en la Avenida Jalisco, hoy Avenida Obregón. Es decir, se volvió impresentable. Lo único que le tocó de a de veras fue una delegación en la Ciudad de México, una alcaldía ahora, y un monumento así como egipcio naco, allí en el Parque de la Bombilla. Él es el gran triunfador. Y todos los demás, todos los muertos, Zapata, Villa, por ejemplo, se convirtieron en héroes. Eso es una cosa extraña de la revolución. Pero no solo eso. La revolución, yo creo que este año, este que estamos viviendo y que se está acabando, es el año de adeveras de la revolución. Es decir, todo el mundo dice, no, pues fue en 1910, Ajá, por lo ajá. tanto el centenario pues fue hace 12 años. No, yo creo que hoy es el centenario. Y es el centenario por una razón. Entre 1921 y 1922, la revolución te inventó a ti, me inventó a mí, inventó de pilón a los que nos están oyendo. La revolución duró 10 años. Bueno, la lucha armada dura 10 años. No, no, ¿Dura no, no, más? no, 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 no. Yo creo que dura bastantes más. Si fuéramos muy estrictos, así, con ganas Ajá, de ajá. fecharla así, el último vestigio de la revolución es la cristiada. Es la última lucha armada. Claro, ahí pierden los cristeros. Pues, ajá. Gana la iglesia y gana el gobierno. Pierde el pueblo. Para no variar. Eh, eh, y quizá antes de eso el otro gran movimiento armado, bueno, no gran, el otro movimiento armado sería la rebelión de Cedillo contra Cárdenas. Es decir, la guerra revolucionaria con diferentes oleajes permanece hasta los años 30. Es decir, son más de 20 años de balazos. Se dice rápido, pero son un chorro. Pues sí, 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 más de 20. Ahora, el problema es cuando ganas, ¿qué haces? Mira, yo sé que acabo de decir algo raro. Tú dices, no, pues ya gané, ya me los fregué. No. Imagínate que tú hubieras vivido en aquella época y llevas, qué sé yo, 12 años de balacera. En 12 años de balacera, ¿cuántos muertos hay en tu familia? En 12 años de balacera, ¿a cuántas de las mujeres de tu familia ya violaron? ¿Cuántas veces te quemaron la casa, se llevaron la cosecha, te mataron las vacas? Escoge tú tu desgracia. En 12 años entran todos. Y de repente gana Obregón. Y te dice, yo ya gané la revolución. ¿Tú qué le contestabas sobre la mamá de Obregón? Sí, claro. O sea, después de todo esto que me pasó,
pues vas allá, saludas a la más vieja de tu casa y por allá a tu mamá 3 veces seguidas. El asunto es este. Obregón dice, para justificar esto, la revolución se tiene que convertir en lo que técnicamente se llama un drama significativo. ¿Qué quiero decir? Algo muy fácil. Cuando tú sufres por algo y ese algo vale la pena. Oh. Y entonces, para que esto jale, él tiene que inventar una religión laica, perdón que diga algo tan raro, pero sí existen, donde lo mexicano aparezca. ¿Por qué digo que es el centenario? Pues muy fácil. El año pasado, Fernando Leal, un pintor que fue ninguneadísimo y hasta la fecha es muy ninguneado, pintó el cuadro que inventó a México. Es decir, en un solo cuadro se inventó México. Y lo inventó también Fernando Leal, que hasta la fecha tú, yo y los que nos oyen creen que México es así. El cuadro te lo dio hoy el título y tú te lo imaginas. Se llama Campamento Zapatista. O algunos le dicen el campamento del coronel Zapatista. Es lo de menos. Y en ese cuadro está una señora y otros guerreros zapatistas ahí en el campo, medio tomando el sol, armados. Es un cuadro de revolucionarios. Tú dirás, bueno, ¿y eso es muy importante? Sí, es la primera vez que los revolucionarios con sombreros y toda la cosa que lo conocemos, exacto, toda la parafernalia para ser revolucionario, aparece en un cuadro. En ese momento Diego Rivera no tiene la más remota idea qué va a hacer con sus murales. Y a raíz de que Fernando Leal da a conocer este cuadro, a Vasconcelos lo invitan a verlo. Y estaba aquí cerquita su estudio, aquí en Coyoacán. Y entonces lo invitan a verlo. Y Vasconcelos dice, oye, esto está poca madre. Bueno, lo dijo más bonito, pues no. Más elegante. Exacto, más elegante. Lo dijo más elegante Vasconcelos. Y gracias a ese cuadro, él dice, ahora vamos a las paredes. Y al primero que contrata es a Fernando Leal, que va a pintar ahí en San Ildefonso la danza de Chalma. Y enfrente, más bien abajito enfrente, Jean Charlotte pinta la matanza del Templo Mayor y empezamos a inventar una revolución. Una revolución donde algunos de los revolucionarios se vuelven santos patronos. Por ejemplo, tú sabes que San Judas, pues, tiene toda su parafernalia y tú distingues, pues San Judas es así porque pues, trae su velita en la cabeza, su llamita está muy, muy coquetona que tiene. A Zapata igual. Zapata, después de muerto, la revolución lo santifica y lo pintan. Lo pinta Diego Rivera. No solo en la CEP, también lo pinta en Chapingo como una tumba que alimenta a los magueyes. Pero no solo es Zapata, sino que de pilón inventa a los indígenas. Tú dirás como que los inventó. ¿Que no estaban? No. Los indígenas, a partir de los murales de Diego, de los del patio de las fiestas de la CEP, tienen la obligación moral, ciudadana y nacionalista de parecerse al mural. Si no se parecen los indígenas al mural, son unos pinches indios. Oh, hay una diferencia entre ser indígena y ser indio. Claro, no, pinche indio. O sea, el pinche indio es este que en la calle está fregadísimo. Okay. Es este que vive en comunidades que se caen. Es este que no se parece a los imaginarios que tuvo Diego Rivera junto con su camarilla. Entonces, empezamos a inventar un México que se adecuaba a estos imaginarios y te ofrecía un paraíso que estaba tantito más adelante. Es decir, tú te sumabas a los revolucionarios, cosa de 3 cuadras, a mano derecha estaba el paraíso terrenal al que te iban a llevar. ¿Qué quiere decir esto? Este drama significativo al que me refería es como el éxodo de la Biblia. Había una vez un pueblo elegido, ese somos tú y yo. Los demás no, nada más Emilio y yo. Quiero que quede claro. Que estaba oprimido por un terrible faraón, ese es Porfirio Díaz. Y llegó un hombre, un nuevo Moisés, a llevarnos.
¿Es qué? ¿Emiliano Zapata? Emiliano Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Francisco Felipe Madero. Ángeles, Madero. Escoge tú al prócer quieras. de tu preferencia. Tal vez Calles y Obregón no te lo recomiendo, son medio Ni Huerta, impresentables. ¿no? Huerta tampoco es presentable, pero bueno, a los demás sí los puedes presentar. Y ellos te van a llevar al paraíso. Incluso tal es el cambio de la mentalidad que se nos olvida a la mayor parte de la gente que entre esos próceres se mataron entre sí. Es decir, pensamos que todos eran revolucionarios, que todos eran cuates. Y no es cierto. No, se mataron. A ver, maestro. A ver, maestro. Una encuesta de la empresa de opinión pública Demotecnia reveló que la mayoría de la población considera a Francisco Villa y a Emiliano Zapata como los personajes emblemáticos de la revolución. Ajá. Un dato paradójico, pues quien convoca a la lucha armada fue Francisco I. Madero y el villano de toda la revolución, a pesar de todos los avances conseguidos en su o durante sus gobiernos, Porfirio Díaz. Sí. Es que lo que pasa es que tú necesitas héroes a la medida del país. Es decir, en un país que ama la derrota, no puedes tener a Obregón como héroe. ¿Somos un país que ama la derrota? Claro, nos encanta perder. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy simple, y esto creo que te lo va a aclarar. Nuestro país nace de a de veras como resultado de una derrota. La derrota con los gringos. La derrota de pérdida del territorio. Es tan duro este choque que tenemos que inventar una serie de próceres que justifiquen la derrota y que conviertan a la derrota en un acto heroico. Zapata es heroico porque lo asesinaron. Villa es heroico porque lo asesinaron. O sea, Villa no es villano. No, es un héroe. Okay. Claro, es el héroe más difícil de presentar, pero en ese sentido. Ahora, esos héroes incluso los volvemos santos. Ve el ejemplo de Zapata. Cuando platicábamos ahorita de la SEP, en la SEP tú llegas y hay un momento en uno de los murales donde Zapata está vestido de santo, así con su túnica color naranjosa, como naranjadita, bonita, y casi con su areola. Ah, no, aureola. Areola es de otro lado. Perdón. Esa es una marca de discos. Se me brincó Perdón, señores, yo estaba pensando en otra cosa. Ya no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, con su aureola y toda la cosa. Y Zapata se convierte en un santo patrono de las causas perdidas. Así como San Judas Tadeo tiene su advocación, o San Pedro es bueno para cobrar las deudas, en fin. Bueno, Zapata es el santo patrono de los agraristas, de los campesinos, de los ejidatarios y del Banco Ejidal, ¿no? De la Banquidal. Es decir, adquiere una serie de poderes y es un santo que puede ir mutando, incluso físicamente, para adecuarse a lo que quiere el poder. Zapata puede ser un mestizo vestido de charro. Y lo es. Ve la foto junto a Villa en Palacio Nacional, donde trae una camisa color lavanda. Aunque sea en blanco y negro, sabemos que era color lavanda. Eso sí lo sabemos. Bueno, pero también lo podemos ver en los murales de Diego de Cuernavaca con calzón de manta. Y es indígena. Zapata es lo que tú quieras que sea. Es el epítome del machismo, pero también es el charro que no es fifí. Se vuelven figuras que se van transformando para rimar con el discurso del poder. Con Villa nos pasa igual. ¿Quién es Villa? Doroteo Arango. No, Pedro Armendáriz. O sea, por favor. Muy bien, muchachito, muy bien. No, esa es la copia. Porque no, ese es el punto. No es la. Porque Pedro Armendáriz es una caricatura de Villa.
Y Agallón Mafafas, el desierto, el zorro del desierto de los leones, es una caricatura de la caricatura. Sí, sí. Pero eso quiere decir que Villa tampoco tiene sentido. Es un objeto que lo podemos moldear para que sea lo que tú quieres que sea. Ahora, no tú ni yo, sino para que sea lo que el poder quiere que sea. El poder con estos héroes vacíos se hace de un santoral que bendice sus acciones. Me da igual cuál sea el santoral, no si es Miguel de la Madrid con Morelos o López Portillo con Quetzalcóatl o el actual presidente con Benito Juárez, es lo de menos. O sea, cada uno va trayendo sus santos patronos, pero como están vacíos, puede ser tu santo patrono Francisco Villa, Pedro Armendáriz, uno de los polivoces, y si te pones setentero, puede ser Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda hizo 2 veces de Pancho Villa. Ajá, ajá. Y digo, ya se lo tenía muy trabajado el papel. Es decir, son héroes que te permiten apuntalar mitos. Y esa revolución mítica incluso tiene que inventarse un soundtrack. Y lo digo en serio. Es un soundtrack que incluye inventar al mariachi. El heavy metal del mariachi, para decirlo técnicamente. No. Antes de los años 30, por ejemplo, antes de que llegue Cárdenas al poder, los mariachis sonaban distinto de los de hoy. Sonaban bonito. Perdón que diga algo que es tan poco patriótico, pero los mariachis de antes no tenían trompetas. Los mariachis de antes tenían arpa. Los mariachis de antes traían salterio. Los mariachis de antes traían una tambora. Era como un grupo de cuerda. Sí, era una mezcolanza de lo que hoy ya conocemos en diferentes géneros, pero Claro. era natural. Pero como esa imagen no da un buen soundtrack, un soundtrack lo suficientemente festivo, cuando Cárdenas llega al poder y México necesita presentar una imagen al mundo, pues le cambias la alineación al mariachi, quitas muchos instrumentos, la vihuela, la tambora, el arpa, etcétera, y le metes estas trompetas de heavy metal, ¿no? Y los pones a bailar el mariachi loco. Es decir, Sí, claro. se vuelve una caricatura, Sí, igual sí, sí. que a Gallón Mafafas, el mariachi loco, es la caricatura de los soneros, del son de Occidente. Y mientras más se va convirtiendo la revolución en una caricatura, el país se vuelve también una caricatura de sí mismo. Eso es terrible. Eso es terrible, porque terminamos siendo una copia a lo mejor hasta mal hecha. Sí. Somos la copia de la copia de la copia. Entonces, tú escuchas, vamos, te voy a poner un ejemplo, lo que le llaman ¿cómo le dicen ahora? La música regional mexicana. Ajá. Bueno, pensemos en ella y vas a entender esto de la copia de la copia. En realidad esta música, llamémosla como debe de ser, pseudo agropecuaria, digo porque no es ni agropecuaria, de entrada es una música que no se compone en el campo, que no se parece a la música campirana, pero pretende ser campirana. Es una música profundamente urbana. Es una música que reniega de sus orígenes para otorgárselos a lugares míticos. Por ejemplo, a Cocula y a Tecatitlán, como si ahí fueran los sones. Digo, estoy citando Sí, sí, sí. literalmente. Y se nos olvida Nayarit y se nos olvida todo el occidente. Para ese tipo de son. Ese tipo de música implicó abandonar otras músicas. Vamos, las bandas oaxaqueñas son la neta, pero ellas no existen. Al país no le gusta cómo suenan. Nosotros olvidamos la jarana. Al país no le gusta cómo suena. Y nota algo, esta caricatura, que ni siquiera es jalisciense, es profundamente chilanga, aunque refiere a Jalisco,
permitió que todo el país quedara unido a un poder central, al poder de la ciudad. Es decir, lo que oímos es más música chilanga. El mariachi es mucho más chilango, aunque presume un origen de otro lado, y lo que canta también, y todo lo demás no existe. Es una manera de un señorío que castra a los otros. Lo mismo pasa con la ropa. Ahorita Tienes que ser china o tehuana. Ahorita vamos a retomar ese punto, que me parece importante, porque también hay dos cosas que me gustaría platicar. Del tema de lo que está hablando, de la música. ¿Qué pasa con los corridos? Porque finalmente hacían alusión a esta revolución. Sí. Y la marcha de Zacatecas. Y por regresar nada más para concluir esta parte de nuestros 2 minutos que nos quedan. A ver, yo le preguntaba, el tema de la música. Estamos hablando de la música y la revolución. ¿En qué momento empieza este asunto de los corridos? No sé si empieza el desprestigio hacia los corridos, porque pues, obviamente pues, son del pueblo los corridos. ¿Y en qué momento la marcha de Zacatecas se convierte en el emblema o la melodía icónica de los revolucionarios? Mira, van 2 respuestas rapidísimas para que nos dé tiempo. Una, los corridos son antiquísimos. Aquí en México hay corridos ya de la época colonial, pero lo curioso es que la gente los canta y no se da cuenta de lo que canta. Te pongo un ejemplo sonso. En las primarias cantan La Cucaracha. Pues es una apología a la mota. Exacto. Ya no puede caminar porque le falta. La Valentina es una apología a la mala mujer que te pones briagadales. Es decir, llega el momento en que el corrido pierde todo su sentido y se convierte en algo que se repite como si lo dijéramos sin consecuencias. Y la marcha de Zacatecas, hasta donde yo tengo noticia, se convierte en el himno oficial que va después de tomar distancias 1-2, en los centros escolares. Los centros escolares de la época de Cárdenas, como el Centro Escolar Revolución, que está ahí en la avenida Chapultepec y Valderas, si mal no recuerdo, que era un escuelón bruto con murales, ya sabes, donde estaba antes incluso la cárcel de Belén. En ese centro escolar, pues había que ser revolucionario de tiempo completo. Y una manera de serlo era que los niños entraran a su salón como si fueran, ¿qué es qué? Tropas revolucionarias. Sí, que además tengo, si la memoria no me falla, Benito Mussolini se lo pidió para poder marchar, hacer una entrada triunfal a la ciudad y no sé qué, no sé cuánto. Y Cárdenas le dijo pues, que no. ¿Pero cómo? Esa no me la sabía. Es un hit esa historia. Yo lo leí, digo, la memoria no me falla, pues. De la historia de la marcha de Zacatecas y que le dice que quería utilizarla para desfilar y que entraran las tropas. Y le dijeron, no, espérame. No, espérame, no tiene que ver. Esto es de los revolucionarios. Por eso me extraña y me llama la atención todo este asunto. Digo, espero no estar confundiendo las fechas, pero creo que sí fue. Sí, podría ser. Y fíjate una cosa, hay una idea que yo tengo, no sé si sea totalmente cierta, pero hasta donde me alcanza la memoria, puede ser que lo sea, que la marcha de Zacatecas rifaba y rifa en las escuelas primarias, digamos, de tierra adentro. En las escuelas costeras rifa la de cadetes de la naval Yo Quiero Ser Marino. Y estoy hablando en serio, o sea, en Veracruz los niños creo que no avanzan con la marcha de Zacatecas, sino con los cadetes de la naval.